Hola, mi nombre es Xiomara Alegre Pajares. Mi nombre es Luis Nicolás. Yo soy Jessica Elizabeth Llovera Ramos. Soy la integrante Angie Gamarra. Mi nombre es Evelyn Talia Golortegui. La pregunta 8. ¿Cuál de estas gráficas nos ayuda a calcular el trabajo de la fuerza durante todo el movimiento? Bueno, la respuesta es la gráfica de fuerza versus posición, ya que la física nos dice que el trabajo se define como la integral del producto de la fuerza con el desplazamiento en dirección de la fuerza, lo cual esta integral representa el área bajo la curva, que sería el trabajo realizado por esta fuerza en un intervalo específico. Esto quiere decir que la integral de la fuerza respecto al desplazamiento es geométricamente equivalente al área bajo la curva de dicha gráfica. Problema 9. En la pregunta 5, ¿por qué es posible aplicar la fórmula del teorema de trabajo y energía? Primero definamos este teorema, que establece el trabajo neto realizado sobre un objeto es igual a la variación de su energía cinética, en donde se puede calcular como la energía cinética final menos la inicial, y que la energía cinética se expresa mediante el medio de la masa del objeto por su velocidad al cuadrado. Y este teorema del trabajo y energía resulta particularmente útil en este contexto debido a su capacidad para calcular de manera directa el trabajo neto realizado sobre un objeto, lo que implica que podamos determinar cuánta energía se ha transferido al sistema. Esto se logra mediante la ecuación de las velocidades inicial y final del objeto, sin necesidad de conocer en detalle las fuerzas individuales que actúan a lo largo de su desplazamiento. Y bueno, en las preguntas anteriores se presentaron 3 ideas para calcular la misma cantidad. Los resultados de estos métodos pueden no considerar exactamente debido a varias razones, ya que al calcular el trabajo mediante el área bajo la curva en la grabación de fuerza versus posición, cualquier error en la estimación del área puede afectar el resultado. Y si el área puede afectar el resultado, es la que la curva se aproxima mediante formas geométricas y pueden surgir diferentes debido a estas aproximaciones. En el teorema de trabajo y energía, se supone que todas las fuerzas involucradas están bien comprendidas, ya que el sistema es cerrado. Si hay fuerzas adicionales, no considerarlas como la fricción o resistencia del aire. El trabajo neto calculado puede no reflejar con precisión la realidad. La integración directa de la fuerza respecto al desplazamiento requiere una función precisa de la fuerza en términos de posición. Algún error en la función de fuerza, como una mala aproximación, conlleva resultados inexactos. Problema 11. Debe darse cuenta que el método 1 no puede aplicarse directamente para hallar el trabajo. Argumente el por qué ocurre esto. Como podemos observar en la gráfica fuerza versus posición, la fuerza F cambia de signo, lo cual significa que para ciertos tramos de X el trabajo realizado será negativo. Por ende, el sumar el área bajo la curva sin considerar la dirección no nos dará el valor real del trabajo realizado. Asimismo, si los datos fueron obtenidos de manera discreta, la integración directa podría no ser tan precisa. Los métodos de integración numérica, como la regla del trapecio o Simpson, pueden necesitar intervalos pequeños para captar la complejidad de la curva con precisión. Problema 12. Idea una estrategia para poder usar el método mencionado y cuál de los otros métodos estudiados funciona correctamente sin hacer ningún cambio. Una estrategia para poder usar el método 1 es la aproximación por partes rectangulares, es decir, dividir la curva de fuerza versus tiempo en segmentos y aproximar el área bajo la curva, utilizando rectángulos pequeños, similar a la regla del trapecio o a la suma de rima. Cada intervalo que vamos a dividir va a ser con un ancho de 1 segundo para cada segmento. Vamos a considerar la fuerza constante en el extremo izquierdo o en el extremo derecho. Después vamos a calcular el área de cada rectángulo como fuerza versus el intervalo de tiempo. Por último, sumar todas las áreas de los rectángulos para obtener una aproximación del trabajo. Y con respecto a la segunda pregunta, el método de variación de energía es más sencillo y directo en términos de implementación, ya que una vez obtenidas las velocidades inicial como velocidad final, mediante la derivación de la posición, el cálculo del trabajo es inmediato.